La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, muy buenos días, bienvenidos todos a una emisión más de La Agenda, este servicio que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para los medios comunitarios, populares de los territorios del país, para que estén conectados con los temas que competen al gobierno nacional, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Le damos las gracias por estar aquí y muy bienvenidos todos. El tema de hoy, nosotros vamos a hablar de la última legislatura del cambio 2025-2026. Pero no sin antes, como de pronto estarán enterados de la noticia de último momento, que fue el terremoto de magnitud 8.7 que sacude el lejano oriente ruso y activa las alertas de tsunami en nuestro Pacífico, en el Pacífico colombiano. Nuestro mensaje de solidaridad a todas las regiones del Pacífico colombiano, especialmente a los siguientes municipios: Jurado Chocó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó, Gorgona, Mosquera, Salajonda, Tumaco, Huanchaco, Valle del Cauca. Son los municipios que están en alerta naranja en estos momentos. Para ellos, toda nuestra solidaridad y a estar pendientes siempre a las recomendaciones de las autoridades nacionales en este tema. Entonces, muy pendientes a eso. Y como les decía, hoy tenemos a la representante Marta Lisbeth Alonso Jurado para hablar de la nueva legislatura, la última legislatura del Gobierno del Cambio, que se van a discutir los temas en el Congreso de la República, la agenda legislativa del gobierno del presidente Petro 2025-2026. Para eso tenemos dos invitadas, la representante Marta Lisbeth Alonso Jurado y Marta Lisbeth Alfonso Jurado, y está por llegar en un momentico, nos confirman, la senadora María José Pizarro. Entonces saludamos a la representante Marta Lisbeth Alfonso. Representante Marta, qué gusto tenerla aquí en la agenda. ¿Cómo está? Muy buenos días, Celso, para ti, para todos los periodistas, los comunicadores que en las regiones nos escuchan y al equipo de la agenda, por supuesto, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya estamos entonces por recibir también a la senadora María José Pizarro. El pasado 20 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, visiblemente satisfecho, presentó al Congreso de la República y al país su informe de tercer año de gestión de su gobierno, cargado de cifras que las habrán visto, cifras contundentes, evidencias positivas en los temas económicos, en los temas sociales, de bienestar para el país, para el pueblo colombiano, e instaló un nuevo periodo en el Congreso de la República de sesiones ordinarias de su último cuatrenio. En este detallado informe, el mandatario destacó cómo la esperanza vuelve al país a caminar por los territorios que por décadas fueron olvidados, la Colombia olvidada, y llamó, si me lo permiten, retó al Congreso de la República a avanzar con decisión hacia un modelo de desarrollo integral que no solo hable de crecimiento económico, sino que también garantice los derechos fundamentales para el pueblo colombiano. Entonces, el Congreso de la República tiene este reto. El Congreso de la República tiene en sus manos la posibilidad de los cambios fundamentales para el país, la posibilidad y el deber ético de priorizar las transformaciones en Colombia sociales que no admiten más aplazamientos. Y ese es el mensaje. Y eso fue lo que enfatizó el presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces es momento de debatir y aprobar reformas que dignifiquen la vida. Ese es el mensaje para el Congreso de la República. Una reforma estructural a la justicia penal que devuelva la confianza ciudadana y que ponga en el centro a las víctimas. Y para todo esto, para tratar este tema que les acabo de presentar, nosotros aquí tenemos, como siempre, conectados a todos los compañeros comunicadores de las regiones que están aquí a través de Google Meet, que muy amablemente nos acompañan hoy. Para ellos, muchas gracias, el agradecimiento de siempre. Un saludo también a todos, aquí los veo, y bienvenidos a una emisión más de la agenda. Entonces, vamos a iniciar la pregunta de una vez con la representante Marta. Representante, usted ha sido una representante que, como dicen popularmente, dejó la piel cerca para sacar adelante las reformas de gran impacto que está adelantando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya sabemos todo lo difícil, el camino complicado que fue adelantar todos esos proyectos en el Congreso de la República.
el Congreso que ha debido estar a la altura de las necesidades, de las transformaciones que necesita el pueblo. ¿Cuál es su balance de lo hecho hasta ahora? Y cómo ve lo que falta por hacer también desde el Congreso de la República, qué proyectos son obligados a sacar adelante según los que plantea el primer mandatario de los colombianos. Bueno, pues Celso, creo que así han sido 3 años muy difíciles, pero con un balance que en mi concepto es positivo. Frente a la narrativa negacionista de cambios profundos que ha tenido el pueblo colombiano, la economía, la política social y la política de gobierno, uno tendría que reconocer, por ejemplo, como tú lo has dicho, los importantes logros en materia macroeconómica que expuso el presidente en su discurso de inauguración de esta última legislatura. Ha bajado la inflación y eso tiene un efecto directo sobre la disminución de precios, por ejemplo, en los alimentos. Significa que más personas tienen la posibilidad de acceder a alimentación. Pero además, fíjate que dio un informe muy positivo de la manera en que la política salarial de este gobierno, que ha aumentado durante 3 años de manera sostenida, el incremento real del salario mínimo para la clase trabajadora colombiana, ha tenido unos impactos en la reactivación económica muy importantes en medio de una situación de recesión económica en muchos países, incluso en la región de América Latina. Colombia, con una política salarial provocada por el gobierno, incluso que le ha tocado decretar el aumento del salario mínimo porque no se ha podido acordar, ha permitido que la gente tenga mayor capacidad adquisitiva, que la plata alcance más y por tanto hay más posibilidades de comprar y eso reactiva, dinamiza la economía. Elementos también muy importantes que se resaltaron como el cambio de la matriz productiva. Tú, por ejemplo, ves que hoy más aporta la agricultura, el turismo, incluso el sector salud, que la economía extractiva, petrolera, carbonífera. Eso significa un cambio macroeconómico importantísimo. Entonces, este balance fue muy positivo en materia de resultados de política social, de política económica con un enfoque redistributivo que significa beneficiar a las grandes mayorías. Hasta el punto que estamos creciendo al 7.1% en el campo, en la agricultura. Así es. Histórico, la producción del campo. El avance de la reforma agraria que ha tenido los avances más significativos quizás en la historia de Colombia también. Así es. Bueno, antes de abrir la ronda de preguntas, recordemos desde dónde nos están hoy acompañando los comunicadores de las regiones. Los comunicadores nos están hablando desde Argelia, desde Popayán, desde Cali, desde Pasto, nos acompañan hoy desde Bogotá, desde el Timbo, el Tambo, desde Corinto, desde Cartago, desde Palmira, desde Piendamó, desde Tierra Adentro, Cajibío, desde La Cumbre. Nos acompañan desde La Unión, desde Arauca, desde el Distrito Capital también. Desde muchas regiones del país nos acompañan todos los comunicadores populares, alternativos, comunitarios de las regiones del país que sirven para ellos llevar toda la información, ustedes como fuente primaria de acá, de los entes centrales, en este caso del Congreso de la República, para llevar la información a todas sus comunidades. Entonces recordemos la metodología. Vamos a saludar, ya llegó la senadora María José Pizarro, ya llegó por acá la senadora. Qué gusto tenerte aquí, senadora María José Pizarro, ¿cómo estás? No, muy bien, un saludo para Marta, mi colega en la Cámara de Representantes y bueno, muy feliz de estar con ustedes aquí en la Casa de Nariño y para todas las personas, periodistas, medios comunitarios y toda la gente que nos escucha en estos momentos, un gran abrazo como siempre. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estamos acá con todos los medios alternativos, los medios comunitarios populares de las regiones del país que nos acompañan a través de esta conferencia de prensa. Bueno, senadora María José, estamos ya ante una nueva agenda legislativa, el último año de la agenda legislativa. ¿Qué viene? ¿Qué viene para el pacto histórico, para la bancada de gobierno? Y también para el gobierno del presidente Gustavo Petro en este nuevo año legislativo. ¿Y qué balance también puedes hacer de lo que han sido estos 3 años en agenda legislativa de lucha fructuosa en el Congreso de la República? Pues como lo acabas de decir,
pues tenemos un balance positivo, pero fue peleado. Eso también hay que decirlo. Sí. No lo pusieron fácil, no a nosotros, sino al país. No fue sencillo, se tuvo que recurrir, mejor dicho, a todas las herramientas que nos daba la Constitución, la ley, para que finalmente, y gracias a la presión social, porque eso hay que reconocerlo, fue gracias a la gente que se movilizó en las calles, a la gente que se movilizó también con su opinión e inclusive en las encuestas, que logramos sacar adelante la reforma laboral. La reforma pensional tampoco fue fácil. Yo recuerdo, y ustedes habrán visto aquí, Marta nos contará en los últimos días ya en extras cómo se aprobaba nuevamente después de acatar las indicaciones de la Corte Constitucional la reforma pensional. Es decir, no ha sido sencillo, pero es gracias a la gente, es gracias a la conciencia que ha despertado en las personas el hecho de poder acceder a sus derechos, que finalmente tenemos este parte positivo. Esperamos que en adelante, por parte de las bancadas, inclusive, bueno, afortunadamente nosotras podemos decirlo sin problema, pues se actúe con un poco más de inteligencia política y un poco más de empatía con la ciudadanía, y finalmente logremos sacar adelante una de las reformas que está pendiente, que es la reforma a la salud. Por supuesto que no estará exenta de discusión como las otras, lo sabemos, de eso se trata la democracia, pero por supuesto es, digamos, de las reformas sociales la última que nos queda pendiente. Por supuesto hay muchas más que tendremos que analizar más adelante, si se renueva el mandato del gobierno progresista, pero bueno, creo que se hicieron esfuerzos inmensos, y bueno, aquí a Marta hay que reconocerle además porque ella fue ponente de la reforma a la salud. Si no estoy mal, la reforma a la salud pues no es exactamente la que se está discutiendo, esa se discutió con la misma artimaña que utilizaron para hundir también la reforma laboral, pero bueno, esperamos que el debate pueda iniciar muy prontamente. Hay otras reformas que son necesarias. Hay ya un anuncio de una ley de financiamiento, hay la gente o de una reforma tributaria, y eso ha despertado nuevamente todas las reflexiones en los medios de comunicación, pero hay que explicarle a la gente que es un acto de responsabilidad fiscal. Como lo hemos dicho, hay un problema por el gran endeudamiento, el sobreendeudamiento en el que está en el país, el hecho de que gran parte del presupuesto, que además también se acaba de erradicar, se vaya al pago de la deuda. Se requieren estrategias en el marco de la responsabilidad política de un proyecto que no prioriza sus intereses por encima de los intereses de la nación, de poder superar ese déficit fiscal, de no legarle al siguiente gobierno, que es lo que harían los otros de manera irresponsable, pues legarle a los siguientes gobiernos el problema, sino todo lo contrario, legarles, sí, evidentemente un problema que existe, pero también las posibilidades de solución. Y aunque no es lo más rentable, podríamos decir, en tiempos electorales, aunque el Congreso está también en un debate importante y además estará también en elecciones, es decir, los congresistas también estarán en sus propias campañas, pues hay que poner o anteponer los intereses de la nación a los intereses personales, y aunque sea difícil, entregarle esa posibilidad al Estado colombiano de que pueda seguir cumpliendo con los derechos, los compromisos y sobre todo pues las obras que en materia de infraestructura también se requieren por el bien de la gente. Y por eso, senadora María José y representante Marta, el presidente Gustavo Petro ha enfatizado la necesidad de armonizar y legislar sobre la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional como un acto de reconocimiento a la diversidad jurídica y cultural de la nación, impulsar una justicia ambiental que defienda los bienes comunes de la nación, asegurar un sistema penal también para los adolescentes que no castigue la pobreza, como pasaba antes, sino que ofrezca segundas oportunidades, una transformación del sistema de seguridad social en salud, que es un problema que viene de hace muchos años atrás, no como la narrativa que han querido instalar, que el problema de salud del sistema, lo ineficiente del sistema, su inviabilidad financiera en muchos aspectos viene desde este gobierno nada más, sino viene desde muchos años atrás.
ese sistema de salud que no reproduzca la desigualdad, por ejemplo, sino que garantice el derecho a vivir. El Estado debe recuperar también, otra de las cosas que enfatizó el presidente Gustavo Petro, que el Estado debe recuperar el liderazgo en la construcción de la infraestructura férrea. Ya nosotros pudimos ver que se inauguró la primera alianza público-privada en la historia del país, alianza público-privada ferroviaria, la Dorada Chiriguaná, por ejemplo, como columna vertebral de una economía descarbonizada, como habla el presidente Petro, y soberana. La educación pública también, las universidades como imperativo ético, consolidar la jurisdicción agraria, ratificar los tratados del país internacionales que promueven los derechos humanos, fortalecer el sector cultural también como alma colectiva y educativa. Todo esto como pasos ineludibles para esa Colombia más justa y equitativa. Excúsenme un poco en la extensión de los temas, pero queríamos afianzar todo lo que el presidente Gustavo Petro instaló valga la redundancia, en la instalación del nuevo periodo del 20 de julio. Entonces, el pasado 20 de julio, el presidente, usted ha sido, bueno, muy beligerante también en el debate, senadora María José Pizarro. La hemos visto también en debates fuertes allí, apoyando, por ejemplo, la reforma laboral. Ha dado esa lucha. ¿Cómo se ha manejado el tono en el Congreso de la República? ¿Cómo ha estado ese tono y cómo lo ve para la siguiente legislatura? Pues somos de tono sereno y tranquilos y sentimos que las garantías están allí, que puede haber un sano debate democrático, que es lo que corresponde en el Congreso de la República, pero por supuesto también defendemos con vehemencia nuestros principios, nuestros ideales, nuestras posturas políticas y sobre todo el modelo de país que defendemos. Eso sí lo hacemos con vehemencia y por supuesto no nos dejamos atropellar, y parte de las molestias que hemos tenido, y esperamos que ahora que se ha inaugurado un nuevo ciclo en el Congreso de la República podamos tener unas relaciones mucho más respetuosas, garantes con la mesa directiva en el Senado. En Cámara ya se expresará Marta, pero en Senado lo que vivimos fue un atropello constante por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda, que mediante artimañas, trampas, jugaditas, buscaba sabotear todo el tiempo la agenda legislativa del gobierno. Es más, él mismo se autodenominó como el jefe de la banda antirreformas. Y yo no podía entender cómo un presidente de uno de los tres poderes de la nación, en un foro ante miles de personas, decía: yo soy el jefe de la banda antirreformas. Es decir, planteaba de entrada una oposición y no lo que debe hacer el jefe de una corporación, que es garantizar el debate y que todas las fuerzas políticas que allí tengan presencia puedan hacerlo con garantías, con suficiencia y en igualdad de condiciones. Es decir, él se configuró a sí mismo como el jefe de la oposición y no el jefe de la corporación. Y eso, pues, por supuesto, nos toca a todas, porque él es el presidente del Congreso de la República, no solo del Senado. Y esto, pues, por supuesto, empezó a generar un tono de confrontación que a mi criterio era innecesario, porque lo que estaban esperando la ciudadanía de este país era la discusión sobre las reformas, es que de manera clara, abierta, defendamos nuestras posturas, que le digamos a la gente por qué estamos de acuerdo o por qué no estamos de acuerdo. Y eso, pues, por supuesto, era lo que esperaba la sociedad y lo que no se pudo dar. Y tuvo que ser a través de una consulta popular, desconociendo una apelación, con la gente movilizada en las calles de nuestro país, y por supuesto una exigencia férrea en el Congreso de la República. Inclusive un juez tuteló mis derechos, me dio la razón. Dijo que efectivamente el presidente había actuado de manera arbitraria, que no había atendido mis apelaciones. Es decir, todo eso sucedió en el Congreso. Entonces, lo que esperamos realmente, no por el bien nuestro, no porque estemos en periodos electorales, no por el beneficio particular. Lo que nosotros esperamos es que cumplirle a la sociedad de Colombia. Lo primero que tiene que pensar este gobierno es cómo cumple con su programa de gobierno. Y por lo tanto, allí hay una prioridad ineludible. Y el gobierno y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque los proyectos que ha radicado el gobierno desde nuestra competencia, pues por supuesto, sean una realidad. Senadora,
Bueno, primero vamos a preguntarle aquí a la representante Sí. Marta. Representante, ¿cuáles son los proyectos obligatorios y que más necesita el país en esta nueva legislatura? Bueno, tenemos retos muy importantes. Por supuesto, como ha dicho la senadora María José, se viene segundo ciclo en Senado de reforma a la salud. Nuestra reforma 2.0, porque ya la hundieron una vez, se ha vuelto a presentar y arranca por comisión séptima de Senado, luego va a plenaria de Senado para cerrar el ciclo e ir seguramente a conciliación. Vamos a tener en estos primeros mesecitos de legislatura el debate del presupuesto general 2026, que como lo ha dicho la senadora, tiene retos muy grandes. Este gobierno encuentra un país profundamente endeudado, pero además hay que decir una cosa muy importante, y es que este año, presupuesto 2026, vamos a tener incluso que pagar menos deuda externa y más deuda interna por la cantidad el incremento tan tremendo de las tasas de interés y la resistencia del Banco de la República de bajar esas tasas de interés, a pesar de que la inflación ha bajado. Claro. Entonces, claro, eso significa que buena parte del presupuesto de la nación que podría irse a inversión social va a tener que pagarse en intereses de la deuda interna. Entonces, ese va a ser un debate, pero destacadísimo estos primeros meses, presupuesto general de la nación, con una dificultad tremenda, y es que en Senado, comisiones económicas no van a ser muy favorables a las propuestas del gobierno. Afortunadamente en Cámara tenemos de pronto algo más de correlación de fuerzas. Estas son comisiones conjuntas por lo general, así que ahí va a haber un debate muy tremendo. Recordemos que el año pasado las comisiones terceras y cuartas, las económicas, no aprobaron el presupuesto y tocó sacarlo por decreto. Vamos a tener un debate muy importante que yo espero que avance en esta legislatura, que es la reforma a la Ley 30, los artículos 86 y 87, que es financiación del sistema de universidades públicas en Colombia. Buena parte de nuestras universidades en las regiones están en situaciones financieras críticas, incluso universidades de gran envergadura como la Nacional, la de Antioquia, la del Valle, la UIS, tienen también muchas dificultades financieras. Así que este ya tiene primer debate en Comisión Sexta de Senado. Esperamos que avance rápido a plenaria y que podamos aprobar esa reforma a la financiación de las universidades en Colombia que propone este gobierno, con un incremento de base presupuestal, con la inclusión incluso de institutos técnicos y normales y con una importante estrategia para la superación de brechas regionales entre universidades que se llevan todo el presupuesto y estas universidades regionales que tienen más dificultades para acceder a financiación. Tenemos jurisdicción agraria, que también terminó su ciclo en Senado y viene para Cámara. Es muy importante porque es como toda la estructura del acto legislativo que se aprobó en la legislatura pasada o antepasada. Tenemos también ley de competencias, que seguramente se va a radicar muy pronto y que complementa un logro importante, pues fue una iniciativa parlamentaria pero respaldada por el gobierno nacional, que fue la reforma al Sistema General de Participaciones, que aumenta las transferencias que van a ir a departamentos y municipios. Vamos a tener también ley antifracking, que ya fue radicada, ha sido hundida varias veces, ha sido un proyecto central en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo. Cuidar el agua. Exacto, cuidar el agua, la vida, los territorios y no la codicia de la minería, con una metodología, con un método de extracción que es profundamente dañino para el ecosistema y que incluso ha sido prohibido en otras naciones. Tenemos ley de sometimiento, que también ha sido radicada por el Ministerio de Justicia y por el Gobierno Nacional, para cambiar de manera radical el enfoque de la construcción de diálogos y de paz territorial en Colombia, que permite mayor participación de entes locales, de organizaciones sociales, que tiene un enfoque, digamos, de diálogos mucho más adaptados a las realidades regionales. Listo, representante. Vamos a dar paso
a la ronda de preguntas. Agradecemos a todos los comunicadores, los periodistas de las regiones que por favor prendan sus cámaras. Recuerden que esta transmisión está saliendo en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la Presidencia de la República. Le vamos a dar el paso, la primera participación a Miguel Dueñas. Miguel, buen día. Muy buen día a la señora representante Marta Alfonso, por supuesto a la senadora María José Pizarro y a ustedes, el equipo de trabajo de la agenda. Tengo varias inquietudes. La primera, Gabriel Parrado, representante del Pacto Histórico, logró que se revise la aprobación del traslado de importancia de equipos del aeropuerto de Villavicencio para Casanare, y lo hizo a través de una demanda por vicios de trámite. Entonces me surge la duda porque ahora con la reforma pensional, precisamente lo que está pidiendo el magistrado indicaría que está buscando de alguna manera hablar de vicios de trámite y reversar esa reforma pensional. Para la representante Marta Alfonso, el tema del presupuesto, se habla de cerca de 36 billones de pesos que dependerían de una reforma tributaria. El año pasado se presentó una situación similar, finalmente el Congreso no quiso aprobarla y eso llevó a que se tuviese que trabajar con el presupuesto del año 2024, es decir, 512 billones de pesos. Si a eso le sumamos que no vamos a recibir el dinero que llegaba de Estados Unidos a través de estos grupos de apoyo, vamos a tener mucha dificultad y tengo muchísimas dudas de que esa reforma, o mejor, ese presupuesto 2026 quede aprobado. Y un tercer punto al que se acaba de referir la representante Marta Alfonso, que tiene que ver con esta ley de sometimiento. Ayer en Villavicencio se presentó un acto sicarial contra un personaje alias el Diablo, quien había sido capturado a principios de año por parte de la policía, y al revisar uno las redes sociales encuentra a la gente celebrando, diciendo que como la justicia no actúa contra estos personajes, pues toca, como quien dice, que se maten entre ellos. ¿Cómo realmente llegar a un acuerdo de sociedad cuando la sociedad se siente herida por este tipo de comportamientos en donde los delincuentes salen simplemente por vencimiento de términos? ¿Quién responde? Bueno, sobre este tema de ley de sometimiento, precisamente hay un cambio estratégico en la política de seguridad del gobierno. Históricamente, los procesos de diálogo para la negociación de la paz se han dado con un enfoque de abordaje hacia agrupaciones políticas o políticas alzadas en armas que tienen, digamos, por ejemplo, grupos organizados como guerrillas o, digamos, estructuras urbanas. Hoy el gobierno lo que dice es, ya hemos hecho varios procesos de diálogo con grupos políticos alzados en armas y aún la guerra sigue. Por tanto, lo que tenemos que hacer es dialogar también con aquellos grupos criminales que tienen estructuras regionales, que no solamente se organizan en torno a un proyecto político, sino que se organizan en torno a proyectos económicos criminales y que hacen mucho daño en la sociedad y sobre todo en las regiones. El enfoque de paz de este gobierno, por eso se ha llamado la paz total, porque no solamente plantea abordar el diálogo o intentar desintensificar el conflicto armado con grupos, digamos, un proyecto político que lo respalda o sustenta, sino que ha dicho vamos también a dialogar con grupos criminales. Esto ha tenido todo tipo de debates porque en algunas regiones ha tenido efectos muy positivos. Buenaventura creo que es una muestra de que ese tipo de diálogos con criminales permite que se desintensifique el conflicto y haya beneficios sobre la población civil, que en últimas es la mayor afectada.
Pero también ha habido cuestionamientos profundos en el Cauca, en el Valle del Cauca, en donde algunos de estos grupos que se sientan terminan asaltando la buena fe del gobierno y terminan desarrollando estrategias de fortalecimiento. Entonces yo creo que de todas maneras hay que seguir defendiendo que la paz hay que buscarla por todos los medios y ha sido el principio y la base del planteamiento de este gobierno. Eso hay que defenderlo de todas las maneras. Ahora bien, se abre un diálogo en el que tenemos que participar y yo les invito que desde las regiones puedan promover pedagogías de esta ley de sometimiento, sobre el discurso de la paz, sobre los métodos para la construcción de diálogos territoriales, porque el discurso de la paz tiene que ser central en nuestras agendas y no puede pasar a un segundo plano. Gracias, representante. Bueno, vamos a darle paso a Erwin Herrera y se prepara Arcángel. Erwin, buenos días. Discúlpame, me quedaron dos inquietudes con respecto al presupuesto y lo que tiene que ver con la pensional y lo que se está revisando en la Corte. Sobre la pensional y lo que se está discutiendo en la Corte, ¿qué viene? Dice Miguel Dueñas desde Villavicencio. Miguel, un gusto. Bueno, pues ya hoy justo acaban de recusar al magistrado Ibáñez por dilación y tendremos que ver qué sucede esto, porque por supuesto se trata de una política en la cual ha venido trabajando de manera muy seria el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, y por lo tanto hay 3 millones de adultos mayores que están esperando y los millones de trabajadores en este país que están esperando ver finalmente cómo termina el bono pensional. Ya hay todo un andamiaje andando y por supuesto lo que se requiere es poder iniciar de manera inmediata en la entrega de estos bonos. Y es que a mí me parece preocupante porque entonces pareciera que de cualquier forma hay que dilatar todo lo posible, pero que este gobierno no pueda cumplir. Lo importante es que pareciera que este gobierno no pueda cumplir con sus compromisos. Entonces, lo que nosotros no podemos permitir, y no por nosotros, es que nosotros asumimos un mandato y un compromiso. Yo quiero ser enfática en eso. Mi padre decía palabra que sí, es decir, la palabra se cumple. Si uno se compromete con millones de colombianos a que les va a entregar dignidad en su vejez, cuando nos vemos los rostros de los viejos y de las viejas en las calles, de esperanza, por fin no voy a ser un estorbo en mi casa, voy a dejar de depender de la solidaridad de mi familia y voy a poder aportar inclusive con mis propios gastos de alguna manera y no tendré tal vez que estar en un pagadiario o deambulando por las calles o vendiendo bonais. Pues por supuesto que hay millones, o estamos hablando de los viejos nuestros que trabajaron toda su vida, de nuestros padres, de nuestros abuelos. No hay excusa para esta dilación. Ya se surtió el trámite, ya nuevamente regresó a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes lo debatió, lo aprobó, regresó. O sea, realmente no hay excusas. Ha tenido consenso, se ha debatido. Pues el consenso venía inclusive desde el Senado. Sí. Es que recordemos que fue dificilísimo. Fueron 16 sesiones. 13 meses. Después de que además estuvo engavetada 5 meses en la oficina del hoy recluso Iván Name en La Picota. ¿Qué más? O sea, 16 sesiones. Mira, te puedo decir, yo estaba presidiendo las sesiones, la primera mujer de izquierda que preside unas plenarias en algo tan importante como la reforma pensional, y habló, por ejemplo, en el debate intervinieron mucho más los sectores de oposición que los sectores de gobierno. Garantías para el debate existieron. Es mentira si dicen que no hubo garantías para el debate. Sí hubo garantías para el debate, y si bien es cierto que había algo que subsanar en la Cámara en relación con el debate, se subsanó, y ahora lo que importan son los abuelos nuestros, los padres nuestros. Así que yo francamente espero que estas palabras y los deseos y la esperanza de los colombianos toquen los corazones del magistrado Ibáñez en la Corte Constitucional, que finalmente esto pueda salir adelante y que le podamos cumplir. Ya todo está listo, y ahí de verdad la gente está esperando ansiosamente poder
poder tener ese mínimo de dignidad. Y yo creo que debemos entregárselo. Listo. Bueno, aquí tenemos varias manitos levantadas. Todos quieren participar, todos quieren preguntar. ¿Querías hacer una anotación? Sí, como agregar algo que es importante decir, y es que en efecto hay una también sobrelimitación, me parece a mí, de funciones respecto de no respetar el poder legislativo. Así como hoy estamos pidiendo que se respete la rama judicial, el poder ejecutivo, la rama legislativa tiene también una autonomía. Votó, como dice la senadora María José, la rama legislativa positiva a esta reforma, lo reafirmó con una segunda votación en la plenaria de Cámara en las sesiones extras de junio. Regresa el trámite entonces a la Corte Constitucional, y lo que hace el magistrado Ibáñez es ordenar 17 nuevas pruebas sobre el trámite efectuado para subsanar lo que la Corte misma nos pidió. La Corte, es decir, nos ordena repitan el debate a partir de la proposición que acoge en plenaria de Cámara el texto de Senado. Se repite ese debate y hoy entonces el magistrado nos dice tienen que hacer 17 nuevas pruebas sobre ese trámite que hicieron final para ver si podemos ahí sí subsanar y pasar a la discusión de fondo, porque eso es importante también aclararlo, y es que una vez se subsanen los trámites encontrados en el procedimiento de Cámara, ahí sí entra la sala plena a discutir de fondo la reforma, es decir, qué es constitucional, qué es inconstitucional, si se aprueba o desaprueba, si se hunde una parte o se deja en su totalidad, bueno, etcétera. Y una cosa que me parece importante también contarles es que, lo decía también la senadora, el gobierno nacional ha avanzado en cerca del 85% de la reglamentación, incluso no solamente el gobierno, sino también los fondos privados de pensiones. Y eso ha implicado costos, eso ha implicado adaptaciones institucionales, desarrollos tecnológicos, contratación o por lo menos proyección de nuevo talento humano para recibir, adaptar las instituciones a esta nueva reforma pensional, que no solamente beneficia, como lo decía la senadora, a esos adultos mayores en situación de pobreza extrema, sino que la reforma pensional trae nuevas figuras para garantizar que más personas que cotizan al sistema pensional se puedan pensionar con una pensión anticipada, una pensión familiar, una pensión por cuidado de hijos e hijas con discapacidad, entre otros, y una enorme cantidad, son millones de colombianos y colombianas quienes accederían a una renta vitalicia, no a una pensión, pero a una renta vitalicia con esas semanas que le quedaron allá secuestradas en el sistema pensional, no cumplió las 1.300, ya tiene la edad, no le ofrecían con el actual sistema ninguna oportunidad, y esta reforma les ofrece una posibilidad de una renta hasta el fin de sus días. Es un sistema que garantiza pensión. No acceso a la pensión, porque exacto. es que en Colombia el sistema ha sido más de una rentabilidad sobre unos ahorros, pero este es un sistema vanguardista que busca que la gente se pensione. Es que uno a veces no se explica cómo se pueden oponer a que más de 3 millones de adultos mayores, 3 millones de viejitos pobres tengan un bono pensional de 80 a 220.000 pesos. 28.000. Como decía Marta, muchos adultos mayores, ustedes recordarán, muchos de nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Que yo ya tengo 47, entonces nuestros padres estarán sobre los 70. Pero muchos de ellos estaban con el sistema pensional anterior, les entregaron su bono pensional, lo que lograron ahorrar, porque no todo el mundo trabajó en la formalidad, eso no quiere decir que la gente no haya trabajado, todo el mundo en este país trabaja, pero a lo mejor no logró cotizar lo suficiente, eso hay que decírselo a la gente, le entregaron su bono, lo que pudieron hacer con ese bono, y de resto, pues básicamente se quedaron, hoy están sin nada, hoy la mayoría de nosotros, y eso, claro, nosotros de manera privilegiada, pero la mayoría de la gente es el sistema pensional de sus papás. Viven en sus casas, compran sus medicamentos, les atienden, si les alcanza tienen a alguien que pueda ayudar a cuidarles, si no les alcanza, entonces alguien de la familia tiene que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de esta persona mayor. Entonces,
digamos, nosotros queremos también subsanar eso. Y es que la gente, independientemente de que haya cotizado o no, pueda tener un salario mínimo hasta que se muera. Y eso es justo. Que quienes, claro, esto por supuesto tiene unos niveles, por eso hablamos de un sistema de pilares. Hay quienes tienen un bono pensional, no se pudo dar todo lo que se quería, todo lo que hubiésemos querido. Nosotros habíamos propuesto inclusive 500,000 pesos, no se permitió 500,000 pesos. Queríamos que la reforma pensional tuviera una vida mucho más larga, es decir, que llegara hasta el 2070, al reducir de 4,5 a 2,5 los salarios de cotización en el sistema público, es decir, en Colpensiones, pues ya tal vez no tiene una vida tan larga esta reforma pensional, pero por lo menos estamos garantizando que nosotros inclusive nos podamos pensionar en unas condiciones distintas a las que tenemos hoy. La gente que la obligaron a pasarse a los fondos privados de pensión y que hoy se ven a gatas porque realmente tampoco les dieron todas las claridades. Imagínate que muchos de los congresistas, para terminar, mientras se discutía la reforma pensional, se estaban pasando a Colpensiones. Pero a la gente no le dijeron que podía pasarse a Colpensiones porque la tasa de compensación de retribución es distinta, es más alta en Colpensiones. Todo eso había que aclarárselo al país. Y eso es lo que está esperando la gente y lo que nosotros esperamos también pueda ser una realidad para la sociedad colombiana. Bueno, aquí tenemos 5 manos levantadas, entonces para abordar los temas de forma concisa para que todos puedan participar, les agradecemos. Va Arcángel de Jesús. Arcángel, buenos días. Va Erwin, perdón. Va Erwin Herrera y se prepara Arcángel. Erwin, buenos días. Muy buenos días para la agenda, muy buenos días para la senadora María José Pizarro, para la señora representante. Y mi pregunta es la siguiente, primero la pongo en contexto. En Senado y Cámara se trabaja en equipos de bancada, se trabaja con equipos diversos que no son de bancada y se trabaja con alianza de partidos opositores cuando ellos quieren negociar. ¿Qué oportunidad significa el revés jurídico acaecido el día 28 de julio para el referente político de oposición para este último periodo legislativo y qué estrategias de negociación se pueden vislumbrar para el logro de los objetivos del gobierno del cambio? Muchas gracias. Pues nosotros hemos tenido, y nosotras especialmente, además, hemos tenido siempre, como hemos dicho, una defensa férrea de nuestros principios, pero una puerta siempre abierta al diálogo y a la conversación y a buscar acuerdos. Ahí hemos estado sentadas muchas veces, inclusive con los congresistas de oposición, buscando llegar a acuerdos para que, digamos, las cosas puedan transitar de manera más tranquila y poder llegar a la plenaria de la Cámara con unos mínimos acuerdos que nos permitan avanzar. En algunos casos encontramos ecos, sí, hay disposición de muchos sectores de las distintas bancadas para lograr llegar a acuerdos, e inclusive algunos de oposición muchas veces tienen una muy buena disposición. En la discusión de la reforma laboral se vio. Pero por supuesto hay también una oposición férrea y aquí uno tiene que tener primero un principio de realidad. Yo creo que sobre todo el Centro Democrático en este momento está atravesando por una difícil situación, no solamente por el lamentable y atentado en contra de nuestro colega también del Senado, Miguel Uribe Turbay, que en este momento pues sigue luchando por su vida, por su bienestar, y su familia está allí rodeándole y eso por supuesto genera convulsiones al interior de la colectividad política, dolores al interior de la colectividad política, sino lo sucedido el 28 de julio, es decir, el lunes, que por supuesto es una situación con la que deben lidiar. ¿Y deben lidiar por qué? Porque se pone en entredicho toda la legitimidad en términos del ejercicio del poder de la colectividad, porque fue su líder político, no es cualquier persona, es el máximo líder del Centro Democrático, expresidente de este país 2 veces, condenado por delitos gravísimos, fraude procesal, soborno en proceso. En fin, o sea, aquí hay, esto es, y por supuesto eso pues va en detrimento de su propia imagen.
de su propia legitimidad como proyecto político y tienen que lidiar con esta situación. Y además, pues evidentemente la situación, aunque esperable en términos de empatía con el líder político, con una persona que ha sido mentor de sus cuadros, de sus dirigentes, de sus liderazgos, que hay un estilo en la forma de hacer política que él ha impregnado al interior del Centro Democrático, entendiendo esa relación de empatía, pues cuestionar el sistema judicial de este país, poner en entredicho y además contribuir a un matoneo inaceptable contra la juez, pues por Con supuesto, injerencia internacional además. por eso, un lobby Totalmente internacional, repudiable. etcétera, pues por supuesto esto genera, pues debe generar el rechazo, él tendrá que enfrentar, se le ha garantizado a lo largo de todo el proceso todas las garantías procesales, tendrá derecho a una segunda instancia, veremos qué se define en esa segunda instancia, pero lo cierto es que hoy es un hombre condenado, no investigado, no imputado, no, condenado por 2 delitos graves. Así que ellos tienen que hacer frente a eso. Eso seguramente no permitirá que el debate sea, pues digamos que van a haber tensiones en el debate, pero pues tendremos que tener todas y todos la Cambiar los inteligencia. ánimos. Vuelvo y repito, ¿qué tenemos que hacer? Coger la emoción, el interés personal, lo que sea, la ambición, todo a un lado. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, inclusive porque estamos en época electoral, y poner en el centro de nuestro corazón, de nuestros intereses, este país. Si hacemos todo eso, vamos, yo creo que a sortear con éxito este año, pero eso va a requerir que la sociedad, la ciudadanía esté muy atenta, muy vigilante, muy pendiente de lo que sucede en el Congreso de la Control República. social. Bueno, le damos paso a Arcángel de Jesús, ahora sí, y se prepara Casanare y Prensa. Arcángel, buenos días. Muy buenos días, Celso. Buenos días a la doctora María José Pizarro. También saluditos a la doctora Marta Alonso, ¿no? Conocedor de buena labor que vienen desempeñando ustedes en el Parlamento. Soy de la Cumbre Valle, soy comunicador social, pertenezco como delegado de la red de comunicadores de medios alternativos del Valle del Cauca. Doctora Pizarro, hijo de tigre sale pintado. Me gusta mucho su ideología. La pregunta es la siguiente: ¿qué irá a pasar con la reforma a la salud ahora que ha sido condenado el amigo Uribe y donde muchos están dolientes por este proceso contra Uribe? ¿Será afectada la salud porque se van a oponer a esta reforma o tenemos tiempo para irnos a una consulta popular? Entonces veremos qué pasa y si no te podemos adelantar la discusión. Lo cierto es que hoy se elige la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado de la República, que es importantísimo porque ahí se puede destrabar o trabar más la discusión de la reforma a la salud, así que hoy es un día muy importante. Y vuelvo y repito lo que dije hace unos momentos, aquí lo importante es que la ciudadanía se ponga al frente de esta discusión y ya veremos si se actúa con inteligencia, con rigor, si se permite el debate parlamentario, que es lo que estamos esperando desde hace 3 años a estas alturas ya, poder dar el debate sobre los asuntos nodales con suficiencia, con tranquilidad, sin que todo tenga que ser una pelea y una lucha al interior del Congreso, sino como debería ser. Para eso está la ley quinta y para eso está el debate parlamentario, pues que se pueda dar, pero dependerá, por supuesto, de las decisiones que tomen los sectores que hoy tienen, pues digamos, un grupo mayoritario en la Comisión Séptima. Bueno, le damos paso a Heriberto de Casanare y Prensa. Heriberto, buenos días. Y se prepara Noticias La Voz Reality. Buenos días, Celso. Buenos días a todos los compañeros de la agenda, a todos los colegas de las regiones. Buenos días, pues, a nuestra representante que nos acompaña, Marta Alfonso, y a nuestra senadora María José Pizarro. María José, yo quisiera preguntarle, o si la otra senadora, pues la otra representante nos colabora también con la respuesta, es ¿cuál es ese modelo económico de crecimiento que propone Gustavo Petro y que con la reforma son como un paso? Aunque han sido traumáticos las 2 reformas, muy luchadas, queda una tercera para nosotros seguir eligiendo el proyecto político, porque nosotros elegimos
un proyecto político como tal. No elegimos líderes, cualquiera hubiese podido liderar este proyecto político y queremos seguir con este proyecto político. Entonces, ¿cuál es ese modelo económico que pretenden ustedes implementar o que están implementando para que nosotros mejoremos en el país como tal? Yo podría contestar, bueno, Heriberto, una cosa que es fundamental en el modelo económico de este proyecto político es la redistribución de la riqueza. Hoy estamos ante un modelo económico que ha garantizado de manera parcializada el enriquecimiento de grupos de interés y de poder en el país en detrimento del beneficio, de las condiciones de vida y de los derechos de las grandes mayorías del país. Lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro y que es la centralidad del proyecto económico, de nuestro proyecto político, es redistribuir esa riqueza para que haya mejores condiciones de vida. Por eso yo hace un rato hablaba, por ejemplo, de la política salarial. Las reformas sociales plantean también redistribución de la riqueza, que haya mejores condiciones de acceso monetario, de crecimiento económico, de capacidad adquisitiva para la clase trabajadora que lo pretende la reforma laboral. Es una forma de redistribuir la riqueza, que haya más acceso al sistema pensional, que haya más acceso al sistema de salud, que haya mejor financiación para las universidades públicas, es redistribución de la riqueza. Que hoy, por ejemplo, el gobierno proponga un énfasis en aquellas regiones más olvidadas de Colombia en materia de intervención social, de la infraestructura educativa, de la infraestructura en salud, de la infraestructura vial, es redistribución de la riqueza con un enfoque absolutamente social, es decir, la gente al centro antes que la acumulación de capital, que había sido históricamente la propuesta pues, de los gobiernos que nos antecedieron. Un segundo elemento de este modelo económico es la transformación de la matriz productiva, que yo también lo planteaba al comienzo de esta sesión, y es hoy tenemos menos crecimiento de sectores como hidrocarburos y un crecimiento mucho más acelerado de la agricultura, que llevaba 30 años rezagada en la agenda. Es decir, se cambia el modelo de la renta por el modelo de la producción, y eso es determinante en el modelo económico que estamos proponiendo. Bueno, listo. Le damos paso a Noticias La Voz Reality y se prepara Marta Isabel Cifuentes. Buenos días, compañero. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los colegas, a las personas de la agenda y por supuesto a nuestra querida congresista que hoy nos están acompañando. Una pregunta muy distinta a los temas ya planteados en la mañana de hoy y tiene que ver mucho con las políticas públicas de nosotros los medios de comunicación alternativos. Y de hecho lo hemos venido manifestando en las últimas semanas bastante, y es la siguiente: esperaremos de los congresistas antes de finalizar este periodo legislativo que se pueda presentar una propuesta de ley que permita que la actual directiva 011 se vuelva ley de la República, sumando a esto los argumentos que ya se han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la importancia de nosotros los medios de comunicación alternativos para que el Estado pueda seguir garantizando acceso y protección de nosotros hacia un futuro, ya que esta legislación actualmente no existe. Esa es la pregunta que tengo para realizar. Bueno, pues hay un proyecto de ley de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Tamara Argote. Yo soy también coautora de la iniciativa y creo que muchísimos congresistas más de estos sectores de gobierno firmamos este proyecto de ley
que pretende sacar adelante una política pública para el fortalecimiento de la comunicación alternativa, comunitaria y territorial. Este proyecto no ha tenido todavía primer debate, estamos en el lobby político para que se agende en Comisión Sexta de Cámara de Representantes, porque entró por Cámara de Representantes y que recoge varios elementos de la directiva. Así que esperamos que avance durante este periodo legislativo, será también una iniciativa de importancia en este último periodo legislativo. Para legislar sobre los medios alternativos, sobre su rol. Le damos paso a Marta Isabel Cifuentes y cerramos con Prudencio desde el Tolima. Marta Isabel, buenos días. Muy buenos días, realmente una excelente oportunidad. Quisiera que alguna de las dos honorables que nos acompañan nos pudieran indicar el trámite de la reforma a la salud, cuándo reinicia en el Senado y qué se puede esperar de ello ahora, pues con todas estas noticias que se tienen del Centro Democrático. Bueno, Marta Isabel, te cuento muy rápidamente. Lo primero, como lo decía hace un momento, hoy justo se elige la mesa directiva de la Comisión Séptima. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy los congresistas que hacen parte de esa comisión, los senadores que hacen parte de esa comisión en el Senado, eligen quiénes van a estar en la presidencia y la vicepresidencia. Y esto porque es importante, porque hasta que ese trámite no se haga, hasta que no se haga esa elección, pues por supuesto no se pueden analizar los proyectos del día que están pendientes de debate, entre ellos la reforma a la salud. Tendrían entonces que anunciarla y luego de anunciarla, pues evidentemente iniciaría el debate. Hay que revisar si ya se designaron ponentes, si aún están pendientes de designar ponentes. Entonces viene, digamos, como todo el trámite legal. Entonces, por decirte, aún no se han designado ponentes, se designan los ponentes, ellos tienen 8 días para radicar la ponencia. Una vez radicada la ponencia se puede anunciar y al día siguiente se podría iniciar con el debate de la reforma a la salud. Nosotros esperamos que sea eso lo que suceda, porque si no, lo que sucede es que pueden utilizar la misma estrategia que ya utilizaron con la reforma laboral y la primera vez que se discutió la reforma a la salud, cuando la representante Marta Alfonso fue coordinadora ponente, y es que toman la decisión de sin discusión hundirla. Pero esperamos que no cometan esa torpeza, que finalmente tomen la decisión de que haya trámite y por lo tanto iniciaría la discusión en la Comisión Séptima. Esto puede tomar semanas discutiéndose, tienen que realizarse audiencias públicas, tienen que realizarse debates, pueden haber mesas técnicas, en fin, esto puede tardar unas semanas dependiendo del nivel de acuerdo que pueda existir, de la voluntad de las distintas bancadas. Una vez se vota, hay dos caminos: se archiva, y quiere decir, lo hunden por mayoría, o pasa a la plenaria del Senado, donde nuevamente se tienen que designar ponentes, inmediatamente se radica la ponencia y el mismo trámite que te acabo de comentar. Y eso, digamos, debería ser lo que sucediera y esperemos sea lo que pase. Bueno, y cerramos la ronda de preguntas con Prudencio Tolima, Henry Ortiz. Henry, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo para los colegas, un saludo para todos. Yo vengo pues de parte del Tolima y tengo una pregunta muy interesante del sector agrario. Como pequeño productor del campo que soy, pues yo me doy cuenta que tenemos un problema muy grande, y no es que no produzcamos, nosotros campesinos sí producimos, pero tenemos un cuello de botella, y es la falta de logística y acceso a los mercados. Entonces, ¿qué políticas concretas se están impulsando desde el gobierno para garantizar que el pequeño productor pueda vender sin intermediarios y que tenga pues unas condiciones justas, para que el campo se está quedando solo? Usted ve mucha gente que está migrando porque no es rentable. Entonces, hay propuestas serias para mejorar la infraestructura de comercialización rural y cómo la gente tiene acceso a esas propuestas. Sé que me salgo un poquito del tema, todos han hablado un poquito de reforma a la salud y reforma laboral, pero pues esta pregunta considero que es concerniente e importante. Henry, es clave tu pregunta porque en efecto, como lo hemos venido conversando durante esta conferencia, hay un cambio en la matriz productiva y en el enfoque
económico, y uno de los elementos centrales de eso ha sido precisamente la agricultura. Lo que pasa es que venimos de un rezago histórico que no lo vamos a superar en 4 años de gobierno. La situación de infraestructura vial, la situación de desorden y falta de planeación de la producción agrícola en Colombia es muy, muy grave, y está este gobierno intentando avanzar en ello. Yo te voy a hablar de una política de comercialización que tiene el gobierno, que por supuesto no va a resolver esos problemas estructurales de infraestructura, de planeación de la producción, de tecnificación del campo, de agroindustria, pero que ha sido una alternativa maravillosa y que además a mí me parece hermosísima de este gobierno. En el año 2019-2020 se aprobó una ley que se llama la Ley de Compras Públicas, que obliga a que todas las instituciones del Estado que tienen programas alimentarios financiados con recursos públicos compren al menos el 30% de los alimentos frescos que requieren las minutas nutricionales de estos programas a los campesinos de la economía campesina, familiar y comunitaria, es decir, a esos pequeños productores. Hoy el ICBF está haciendo un proceso muy importante de adquisición de esos productos en los municipios con las organizaciones campesinas. No ha sido fácil porque hay una mafia en esos operadores que históricamente habían tercerizado la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes. La ley había sido desarrollada en Colombia para que fuera tercerizado este servicio alimentario y no directamente hecho por el ICBF, y eso lo que ha generado es pues que hayan muchos negocios alrededor que impiden que en muchas regiones de Colombia se pueda desarrollar esta estrategia de compras públicas, pero se está avanzando, y creo que este año se va a avanzar, este último año de gobierno se va a avanzar mucho más adquiriendo productos de manera directa con las organizaciones campesinas en los municipios y departamentos. Segundo, las fuerzas militares, la agencia logística de las fuerzas militares está también comprando de manera directa a pequeños productores en las regiones. Estamos avanzando también para que el PAE en todos los departamentos de Colombia, las gobernaciones le compren a los pequeños campesinos. Ha sido mucho más difícil, pero ahí poco a poco vamos avanzando. Revisen ustedes todo lo que tiene este gobierno en materia de compras públicas y de la implementación de ley de compras públicas. Es el primer gobierno además que lo hace. Yo solo quiero recalcar algo que para nosotras es fundamental, y es la organización popular. Es muchísimo más fácil acceder, mucho más fácil enterarse, organizarse, si se va estableciendo o se van conformando al interior de las comunidades, de las regiones, bueno, veredas, asociaciones, cooperativas, etcétera, que puedan de manera mucho más directa contratar con el Estado. Eso, pues, por ejemplo, los resguardos lo han hecho hace mucho tiempo, las comunidades, los consejos comunitarios, las asociaciones campesinas, pero sí es muy importante fortalecer la asociatividad y la cooperatividad en nuestro país. Estamos además inclusive en un, bueno, ahí se ha anunciado además la compra de monómeros por parte del gobierno nacional a Venezuela, y esto es importantísimo porque es la posibilidad de producir nuevamente fertilizantes en Colombia. Recordemos, esta empresa fue vendida, si no estoy mal, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a Venezuela, y comprar nuevamente monómeros pues implica que todos los costos derivados de la producción pues también puedan disminuir. Ahí yo creo que hay digamos, temas que son importantes y que por supuesto impactan de manera positiva la producción, pero sí hay que buscar eliminar la intermediación y poder tener un mecanismo mucho más directo de compra de la producción agrícola. Y en la política de tierras. Este es el gobierno que ha entregado más tierra a campesinos e indígenas en Colombia. A la titulación de 1,6 millones si se cumplen las metas de títulos entregados, de hectáreas entregadas a los campesinos. Estamos cumpliendo en algo que propusimos, y era Colombia un país
de propietarios, que no solamente saldar la deuda histórica, es que los campesinos puedan ser propietarios y propietarias de su tierra. Ahí la organización también es muy importante, porque inclusive se ha dicho, no, solamente en los territorios más afectados por el conflicto, no. Ustedes pueden, organizándose en su vereda, si tienen promesas de compraventa, en fin, porque ese es el gravísimo problema que tienen los campesinos en nuestro país para poder acceder a créditos, que además el Banco Agrario es el único banco de primer piso con créditos baratos y digamos, realmente las metas que se había puesto el Banco Agrario las está cumpliendo, es decir, hay cada vez más posibilidad para el campesinado de acceder a créditos baratos con el Banco Agrario, pero se requiere para todo esto organización. Si se requiere que en la vereda, en la comunidad, poder titularizar la tierra y que cada uno de los campesinos sea dueño de su parcela, organícense y vayan a la Agencia Nacional de Tierras para que se pueda avanzar en la formalización. Esto es fundamental, porque si hay formalización de tierras, si usted tiene su título, puede acceder a un crédito agrario con muchísima más facilidad. Además, cumpliendo el punto 1 del acuerdo de paz, ¿no? Porque pues el avance en reforma agraria que ha implementado el primer gobierno popular de la historia de Colombia tiene que ver también con el cumplimiento de un tratado de Estado con veeduría internacional, que es el proceso de paz, que es lo que se está haciendo. Y no solamente la entrega de tierras, sino también proyectos productivos, porque no solo que tengan la tierra, sino garantizarles a los campesinos que puedan tener proyectos productivos, lo ha reiterado el presidente Gustavo Petro. Bueno, ya no hay más manos levantadas. Quiero permitirme pues el placer y el derecho de saludar a mi tierra, el departamento del Magdalena, a Santa Marta por sus 500 años, el corazón del mundo. Ayer vimos unas imágenes espectaculares del presidente Gustavo Petro en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Ciudad Perdida, eventos conmemorativos de esta fecha tan importante de la ciudad más antigua de Colombia, en el Rodadero, en Taganga, en Bastidas, en todos los barrios de Santa Marta. Para ellos nuestro cordial abrazo y saludo en su conmemoración de los 500 años, que Santa Marta está hasta en día cívico. Y bueno, quisiéramos estar por allá. Vamos. Que nosotros nos toca ir al Congreso, pero quisiéramos estar en Santa Marta. ¿Quién no? Representante, ¿repite periodo? Pues vamos a hacer el ejercicio, a ver si tenemos la voluntad del pueblo. Creo que hemos hecho una labor juiciosa, coherente, consciente, comprometida con este programa de gobierno para el cambio del país que ha ido avanzando. Así que bueno, vamos a ver si logramos que los tolimenses vuelvan a elegirnos como su voz en el Congreso. ¿Y senadora? Bueno, estamos en Precampaña presidencial. El pacto histórico ha definido la unidad, el camino de la unidad de los sectores progresistas en Colombia. Eso quiere decir que vamos a realizar una consulta popular abierta, es decir, no solamente para la militancia, sino para toda la sociedad. Todo el mundo puede participar el 26 de octubre votando en las consultas del pacto histórico, que tienen como objetivo la escogencia de una candidatura única para el relevo de este gobierno, es decir, quién va a recoger la posta y va a llevar mucho más allá el camino para profundizar el cambio, para hacerlo cada vez más transversal y más real y más palpable. Y yo, María José Pizarro, voy a participar en la consulta presidencial del pacto histórico porque creo que el progresismo y el cambio tienen rostro de mujer. Muchas gracias, senadora. Bueno, hoy nos acompañaron en este servicio de la Presidencia de la República para los medios comunitarios populares de las regiones del país, desde Santa Marta, a propósito de los 500 años, desde Barranquilla, desde Tunja, desde Polo Nuevo Atlántico, Galapa, Yopal, Corozal, desde Bucaramanga, Santander, desde Medellín, desde La Cumbre, desde el Casanare, desde el Cauca, desde Popayán. Mejor dicho, hoy nos acompañaron desde muchos, Villavicencio también, desde el Meta, desde mucho Tolima, por ahí vimos también, desde muchos sectores representativos del país que es en este servicio. Es importante también con lo que empezamos esta conferencia, y es la alerta naranja que hay en los municipios de la costa pacífica colombiana por el terremoto de magnitud 8.7 grados que sacude al lejano oriente ruso y generó unas alertas naranjas en varios municipios nuestros de la región pacífica, de Jurado Chocó, de Bahía Solano, de Nuquí, Bajo Baudó, Gorgona, Mosquera, desde Tumaco,
Salaonda, Huancho, en Valle del Cauca. Todos debemos estar muy alertas y pendientes a todas las indicaciones de las autoridades pertinentes en este tema. Y la agenda del presidente Gustavo Petro hoy en el Cauca, a propósito que tenemos aquí un compañero del Cauca, asistirá a la instalación de la primera de las 16 antenas de comunicación en resguardos indígenas del departamento del Cauca, como parte de las medidas de protección orientadas por la Unidad de Protección y Bienestar para estas comunidades caucanas. Ahora sí, me despido. Muchas gracias, senadora María José Pizarro, por estar aquí en la agenda. No, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que de todos los territorios, a los medios comunitarios, medios locales, un agradecimiento inmenso. Hacen ustedes un trabajo fundamental y gracias también a la presidencia por conectarnos con los medios comunitarios y con las regiones, así que ha sido un honor, un placer estar aquí para ustedes. Mi abrazo, mi afecto siempre, y aquí seguimos firmes trabajando por Colombia con toda la fuerza y con todo el amor y la alegría. Y representante Marta Alfonso, muchas gracias también por asistir. No, a la agenda muchas gracias, a todo su equipo por este trabajo tan importante de conectarse. Hay una cosa que tenemos que hacer, es precisamente buscar nuestros propios mecanismos de información que permitan llevar los resultados del gobierno, un enfoque distinto también de procesamiento de la información a las regiones, y este es un mecanismo que me parece extraordinario. Muchas gracias, María José, por compartir este espacio, a ti, Celso, y a todo el equipo de la agenda. A ustedes un abrazo fraterno y sigan con esa labor que sin ustedes habría menos opinión pública en Colombia. Gracias a todos los compañeros comunicadores de las regiones que nos acompañaron en una emisión más de la agenda, el servicio de la Presidencia de la República para los medios comunitarios, populares, alternativos de las regiones del país. Gracias también a todo el equipo aquí de producción, a los ingenieros de audio, sonido, streaming, Juan Camilo Quintero, a Orlando Rengifo, a Luis Espejo, a Camila, nuestra productora periodística, y a Gloria Ortega, nuestra directora. Muchas gracias a todos y nos vemos en una emisión más de la agenda. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.